Hola, ¿cómo estás? Espero con ganas de seguir este curso. Hoy nos vamos a centrar en la situación actual de la Iglesia. ¿Cómo estamos en este momento en la Iglesia? Daremos solo algunas pinceladas de lo que vivimos hoy como Iglesia. ¿Qué situaciones nombrarías tú en este momento de la Iglesia? Pues yo nombraría, vemos una crisis de fe en Europa. Cada vez menos personas van a la Iglesia. Creo que también lo constatas. Entre los jóvenes, ser cristiano no es muy de moda. El otro día leí, Europa y la cristiandad han sido dos términos enlazados hasta que hace escasas décadas la primera no podía entenderse sin la otra, sin la segunda. Pero los tiempos cambian y cambian muy rápido. De la fe que movió montañas y colonizó incluso continentes, queda a veces poco. ¿Quedan creyentes? Según donde la buscas. Hay unos datos, una información publicados durante estos últimos 2 años en la encuesta social europea que dice: para un rango de edad comprendida entre los 18 y los 26 años, en los países como España, Dinamarca, Francia, Bélgica, Hungría, más que 50% de los encuestados se declaraban ateos o agnósticos. En los países como Reino Unido, Países Bajos, Chequia, se cifra y se dispara por encima de los 70 o incluso 90%. Es decir, sufrimos una crisis de fe fuerte en Europa. Sufrimos también una crisis mundial de la institución de la Iglesia, especialmente por los abusos sexuales, por la mala gestión de estos casos. A lo mejor conocemos a alguien que ha sufrido un abuso sexual durante su juventud o en la infancia. Y es muy doloroso y deja cicatrices para toda una vida. Peor todavía es si un abuso se ha sufrido dentro de la Iglesia, donde en sí deberíamos partir de un entorno seguro y protector. Estamos en un tiempo donde se necesita una renovación en la Iglesia, para que sigamos siendo un lugar donde las personas, los niños, los jóvenes, los adultos, experimenten el amor de Dios en las relaciones, y especialmente en las relaciones entre las personas, sí, con la Iglesia, ¿no? Frente a la actualidad, la mentalidad actual sobre la libertad y la persona humana también es desafiada. Es un desafío anunciar, creer en un Dios creador, que me ha dado la vida, y creer en un Dios que se hizo Jesús, persona humana, frágil, pequeña, una persona vulnerable, y que Él pide nuestra fe en Él. Decimos que Jesús es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Y su manera de vivir, su manera de relacionarse, de amar, es nuestro camino. Pero hoy la imagen de persona desde la fe, como nos ha marcado Jesús, con esta manera de ser alguien, es muy diferente a lo que se propone en la sociedad. La imagen de la persona humana desde la fe en Jesús y por otro lado desde los parámetros sociales divergen. Casi parecen ser contraculturales. Desde la fe encontramos la alegría en el amor, en ser amados, en la capacidad de amar, de entregarnos. Y desde la sociedad son parámetros de la absoluta libertad, de poder elegir, incluso elegir el sexo, más una persona individual. Como la Iglesia, sentimos que necesitamos un nuevo lenguaje para llegar a la gente de nuestro tiempo y a nuestro alrededor. En los años 1962 se inició el Concilio Vaticano II, un concilio de la Iglesia Universal. Una de las cosas más importantes que se definió el ser de la Iglesia y la tarea misionera. La Iglesia está para hacer presente a Cristo en este mundo. No hay otra razón de ser. Estamos para ser luz para el mundo. Por eso, como cristianos, tenemos una tarea: dialogar con el mundo, evangelizar este mundo, y en concreto en las circunstancias actuales. Esto especialmente es una tarea de los laicos en todos los ámbitos de la vida.
El Concilio Vaticano II se describe esta relación, iglesia y mundo. A veces decimos, ay, la iglesia no cambia, pero realmente es así. Os cuento un ejemplo. Cuando yo conté a mi madre una vez que teníamos encuentros con jóvenes donde se hablaba sobre las relaciones, sobre el amor humano, sobre la sexualidad, sobre el noviazgo, ella me dijo, esto en mi tiempo era inconcebible, hablar de esto en la iglesia. ¿Cuántas cosas han cambiado? A veces nos parece que las cosas no cambian, pero tenemos que tener un poco de visión histórica. Saber todo lo que en estas últimas décadas se ha cambiado. Y la Iglesia se ha puesto en marcha en muchas cosas, aunque muchas otras todavía faltan. En los años 70 la Iglesia pronuncia con el documento de Humanae Vitae del Papa Pablo VI sobre los diferentes aspectos de la sexualidad. Es un documento muy discutido, está dentro de la nomenclatura moral, pero es también un documento que previó algunos aspectos negativos que tradujo la revolución sexual. Ese documento fue un diálogo aceptado en este momento con el mundo, que encaminaba hacia una aparente libertad más grande. Pues yo diría, fue un intento. En 1978 es nombrado Papa Juan Pablo II. Tras ser elegido Papa, él lanza durante 5 años catequesis sobre el amor humano, desde 1979 y 1984. Estas catequesis son cada miércoles a las 12 y es una antropología fundamental sobre el amor. Es cómo Dios tiene un plan sobre el cuerpo, la sexualidad y el amor humano. Son teología bíblica sobre quién somos como personas y a qué estamos llamados, a qué tipo de relación estamos llamados, especialmente también entre hombre y mujer. Es decir, desde la más alta cima de la Iglesia se habla de lo bello y bueno de la sexualidad, se habla muy positivo. Se destaca que Dios tiene un plan y no se habla en una nomenclatura moral, sino lo que nos construye como persona. Esto, yo diría, es otra revolución. Y es una revolución que viene del Vaticano. 1980, Juan Pablo II convoca un sínodo sobre la familia y escribe al final Familiares Consorcio. En 2005, también el Papa Benedicto escribe una carta encíclica sobre el amor, Deus Caritas Est. Como la Iglesia, sentimos que necesitamos un nuevo lenguaje para llegar a la gente de nuestro tiempo y a nuestro alrededor. Necesitamos aprender nuevas herramientas de lenguaje para llegar a la sociedad postmoderna o postmoderna de nuestros días. Por eso es muy interesante los sínodos que se han convocado por el Papa Francisco. Ellos reflejan los temas acuciantes en la actualidad. Se convoca el primer sínodo sobre la evangelización en el mundo de hoy. El Papa Francisco escribe después una exhortación apostólica que se llama Evangelii Gaudium, traduciendo la alegría del Evangelio. El segundo sínodo sobre la familia y posteriormente el Papa Francisco escribe la exhortación postsinodal Amoris Laetitia, el gozo del amor. El tercer sínodo sobre la vocación y la juventud. Y posteriormente se escribe la exhortación apostólica Christus vivit, es decir, Cristo vive. Y ahora está en marcha el sínodo sobre la sinodalidad, sobre la manera de ser de la Iglesia. El tema de la sexualidad se aborda sobre todo en el sínodo sobre la familia y también sobre la juventud. Y se percibe un reclamo urgente de hablar de quién somos, quién son nuestras relaciones desde Dios. Y en este contexto se necesita comprender la sexualidad desde Dios, de este contexto. Se quiere salir de un silencio que refleja una dificultad de dialogar sobre la sexualidad. Y se nos pide, con un lenguaje más adecuado
a la gente, a vosotros los jóvenes de hoy, se nos pide dar una orientación clara y comprensible sobre ello, especialmente frente a los que quizás se pronuncian de otra manera y con otras opiniones. Hoy te dejo 2 preguntas para que los reflexiones. Una, para ti, ¿cómo ves la situación actual de la Iglesia frente a este tema? Y la segunda, ¿qué desafíos y aciertos ves? Pues ánimo, nos hablamos y que tengas un buen día. Chao.